Primero, para entender las consecuencias del neoliberalismo en el Ecuador, vamos a entender qué es el neoliberalismo. Es una forma de liberalismo económico que considera la economía del mercado como el bien más preciado. El neoliberalismo se impuso primero en Estados Unidos y Reino Unido, aunque este experimentó previamente en Chile. De Pinochet y su aplicación es muy distinta entre los países del mundo, no obstante el patrón es el mismo y los efectos más similares que diferentes. Además se define como aquella teoría política con la que se ha perseguido alcanzar la máxima reducción de la intervención del Estado en el desarrollo económico de cada país. Es por ello que el capitalismo y el libre mercado, ambos términos económicos, están directamente relacionados con el neoliberalismo. El neoliberalismo como una doctrina política y su manifestación en lo económico, político, social y cultural se caracteriza por ser un periodo de origen relativamente corto. La corriente neoliberal nacido en la década de los años 70 del siglo XX y básicamente persigue objetivos tales como responder a las exigencias de aquellos grupos sociales que acumularon dinero proveniente de orígenes diversos, la obtención de lucros urgentes para las inversiones, la implementación de créditos a empresas transnacionales y la banca privada. Estas condiciones impuestas por el modelo neoliberal en Latinoamérica estuvieron enmarcadas en el desarrollo de gobiernos con políticas de derecha, además de la implementación de dictaduras militares. Este panorama no fue ajeno en el Ecuador. A continuación, se expondrá el impacto que tuvieron la política neoliberal en el país. Surgimiento del neoliberalismo en Ecuador. Constituyó un proceso de reformas económicas, denominado estabilización y ajuste estructural. Es así que, a raíz de estos cambios, el Ecuador se transformó en un escenario de políticas catalogadas como incisivas para deliberar en materia económica y comercial, con la finalidad de obtener nuevos equilibrios macroeconómicos acorde con el cambio trazado para cambiar la estructura productiva y obtener mayor ingreso de divisas al país. Posteriormente, en los años 90, aún se continuaba sin poder superar la alta volatilidad económica que fue generada por dicha política neoliberal, por lo que son introducidas en el país algunas reformas de carácter estructural para consolidar y fortalecer la política neoliberal, implementada como anterioridad en esta ocasión hacia un nuevo modelo de acumulación sustentado en la producción del mercado externo. Este proceso, que puede ser considerado de desestabilización, en primer lugar, y luego de reforma estructural, se erige como la expresión y la respuesta a dos fenómenos que convergieron a inicios de la década de los 80 en el país. Estos son: 1. El desgaste del modelo de industrialización por la situación de importaciones. 2. Los imperativos de los procesos de reproducción y acumulación transnacional, donde eran impuestos créditos que financiaron lo que sería la crisis de la deuda externa. Gobiernos neoliberales en Ecuador. La llegada de los empresarios al poder con el gobierno de León Febres Cordero de 1984 a 1988 en un ambiente latinoamericano presionado por las medidas aperturistas del Fondo Monetario Internacional, FMI, y por la arremetida neoliberal inaugurada por el gobierno de Ronald Reagan en 1981, cambiaron el rumbo de la economía ecuatoriana, a tal punto que los sucesivos gobiernos, hasta 2006, 11 en total, se condujeron con una sola línea de políticas económicas vinculadas o inspiradas en el neoliberalismo. Pues bien, en el gobierno ya mencionado hubo un neoliberalismo esta vez abierto. Para viabilizar su gobierno, lo hizo a través de decretos ejecutivos y leyes de emergencia,
postuló la ley de minería de vivienda y de hidrocarburos, que aperturó a la inversión extranjera, ampliando así los oleoductos y el Estado de forma toma propiedad de la refinería de Esmeraldas. En el año de 1992 se da un neoliberalismo radical que sigue los lineamientos del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial. Se priorizó la modernización del Estado, entendiéndose a esta como privatización de los servicios públicos, como son el agua de reguío, saneamiento, luz, teléfono, viabilidad, puertos, aeropuertos, ferroviarias, hasta el correo. Se fomentaron, sí, las inversiones provenientes del exterior y la liberación del comercio exterior, o algo también un poco incómodo es que en la parte social, este enfoque neoliberal pretendía eliminar la gratuidad de la educación básica y los servicios de salud pública, aunque esto finalmente no prosperó. Algo polémico fue la promulgación de la ley en instituciones del sistema financiero, que básicamente desregula la gestión de los bancos y se les perdía un poco el control de parte del Estado. Entonces, estos bancos con un régimen de indisciplina estallarían en pocos años. Después, en lo que es la crisis del feriado bancario, en 1998 se afianzó el neoliberalismo en la presidencia de Jamil Mahuad y estalla la crisis económica porque hay caídas constantes del PIB, una inflación por los cielos y una devaluación incontrolable en el Sucre. Entonces, para cortar de raíz todos esos problemas, Jamil decide dolarizar. Sí, pero esta fue una de la dolarización muy dolorosa, porque se congeló los ahorros de muchas personas. En el año 2007 se prioriza en la parte social por encima del capital. Entonces, ponen al Estado como principal motor de la economía y como sociales generosos. Exportamos materia prima por excelencia y los precios estaban en lo alto. No había mayores inconvenientes en tanta generosidad. En aquel año, un joven exministro de Economía ganaría las elecciones con un discurso anti-neoliberal y sería nuestro presidente por una década. Estamos hablando de Rafael Correa. Se restaura el modelo conocido como Revolución Ciudadana, con el eslogan "La patria ya es de todos". Sí, hubo un incremento extraordinario de los precios internacionales del petróleo, como no se había visto nunca, y como algunos expertos dicen, no se volverá a ver jamás. Pero con la llegada del gobierno de Lenín Moreno en el año 2017, se abandonó la ruta de la economía social, se restauró el neoliberalismo, así como la influencia y el poder de las élites empresariales, y el país volvió al FMI. En 4 años, como ya ocurrió en el pasado, se derrumbaron las condiciones de vida y de trabajo, se reconcentró la riqueza, se institucionalizó al Estado y se cultivó una cultura del privilegio, que resultó aún más evidente en medio de la pandemia del coronavirus que se inició en el 2020, porque ha demostrado la ausencia de políticas efectivas de salud poblacional. Consecuencias de la aplicación del neoliberalismo en el Ecuador. Las políticas neoliberales en el Ecuador se pueden explicar en un conjunto de medidas económicas de emergencia favorables a las corporaciones. Ejemplo, la materialización de privatizaciones a gran escala y profundos recortes en el que se refiere el gasto social. El Estado ecuatoriano se encontraba debilitado, con un gran déficit fiscal, una enorme acumulación de la deuda externa, además de cartas de intención del FMI y una deuda social que debería ser pagada. Como ya se mencionó, además se generó en el Ecuador el congelamiento de los depósitos bancarios, lo que dio paso al denominado feriado bancario, mismo que generó que miles de ecuatorianos perdieran todo su dinero. Tras el feriado bancario se anunció el cambio de moneda, ante lo que se determinó la oficialidad del dólar como medio de cambio y pago oficial. Esto constituyó la respuesta del capital financiero ante la crisis, la misma que fue creada por el propio sistema financiero neoliberal.
Se solapó con nociones de estadísticas de legitimidad las medidas neoliberales que sacrificaron el elemento social dentro del territorio ecuatoriano. Con la devaluación de la moneda oficial, el sucre, en aquel momento, millones de personas perdieron sus depósitos. Esto provocó un considerable aumento de la pobreza, pérdidas en los hogares de sus activos líquidos, incremento de la desigualdad y un gran daño familiar a partir de la migración de una parte importante de la población ecuatoriana hacia diversos países. En el periodo comprendido entre los años 2000 y 2003, se continuó con un modelo basado en la flexibilidad laboral, con el objetivo de reactivar el aparato productivo a costa de la explotación del individuo por parte del capital. De manera adicional, se trabajó en una especie de optimización alcista de la economía nacional a través de la sustitución de bonos Brady por bonos global, para que los acreedores obtuvieran ganancias, principalmente acreedores internacionales, sin que por medio se planteen los intereses que poseía el Ecuador. Con un nuevo mandato presidencial, en el 2003 se llegó a emplear por parte del gobierno una retórica populista, cuya finalidad era la confrontación del pueblo contra la oligarquía corrupta. Después de 25 años de una etapa neoliberal en el Ecuador, se llegó a revelar la necesidad de materializar un modelo alternativo ante un inminente fracaso de modelo neoliberal y su impacto negativo, y por ende se da la obligación de cubrir las demandas sociales acumuladas en el transcurso de los años. En noviembre de 1989, en Washington se reunieron el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, el Departamento de Estado de Estados Unidos y algunos expertos económicos para establecer un listado de políticas económicas pensadas para América Latina que supuestamente permitirían impulsar el crecimiento económico. Algunas políticas económicas que estableció el consenso fueron: liberalizar el comercio internacional y las finanzas, facilitar la inversión extranjera, es decir, con pocos o ningún impuesto, privatizar bienes y servicios públicos. A estas políticas se las conoce como neoliberales, cuyo resultado fue una mayor concentración de la riqueza. A la teoría económica neoliberal, que nace ya a finales de la década del 80, se concreta en alguna medida o se canaliza a través del consenso de Washington y se hace operativo a través de las cartas de intención, ¿no? Y obviamente de las condicionalidades que pone el Fondo Monetario Internacional, que pide igual privatizar, abrir los mercados, etcétera, etcétera, dar facilidades mayores al capital extranjero para que haga su agosto en nuestros territorios. Que no hay que regular el mercado. Esto no es cierto ni siquiera en economías grandes, donde hay real competencia, menos en economías tan limitadas como el Ecuador, donde el mercado es tan pequeño que es muy fácil que existan oligopolios, que existan acuerdos entre los agentes económicos. En el caso ecuatoriano siempre se le quiso vender a la gente la idea de que todo lo estatal era malo, que no servía, que era corrupto, que no podía, que era incapaz, que era ineficiente, que no existía fórmula para lograr lo mejor del Estado. Casi todas las naciones habían procedido a privatizar sus servicios: agua, luz, telefonía, carreteras, infraestructura. Lo iban haciendo supuestamente en forma legal. Le daban algún marco regulatorio. Por ende, el sector privado pasaba a ser prioritario y el Estado se limitaba en su papel. En 1979, el país sale de la dictadura militar en plena crisis de la deuda externa y es elegido presidente de la República Jaime Roldós. El 24 de mayo de 1981, el presidente Roldós fallece en un accidente de aviación que dejó muchos interrogantes y sospechas. La Constitución vigente decretaba la sucesión del vicepresidente, el demócrata cristiano Osvaldo Hurtado, quien tomó las riendas del gobierno. Quiero pedirles que también contribuyan a la solución de la crisis económica del Ecuador. Yo no puedo crear
mediante métodos mágicos, dinero para distribuirlo entre todo el pueblo ecuatoriano. Yo no puedo conseguir más recursos que aquellos que produce la economía nacional. Y estos recursos solo pueden conseguirse mediante el endeudamiento externo, y ya estamos llegando a límites que no pueden sobrepasarse. Cuando viene la crisis, ¿no?, y viene acompañada también de una reducción del precio del petróleo, lo que hizo difícil el pago, entonces para los acreedores, las empresas privadas y la banca privada estaba en camino de quiebra casi segura. Y los acreedores querían asegurarse de que ese dinero no se pierda. Y la única manera de asegurarse que ese dinero pueda ser recuperado por la banca internacional es obligar al Estado que asuma esa deuda. Veamos qué fue la securitización. Un banco estadounidense presta a un industrial ecuatoriano un monto en dólares. Dicho industrial, al poco tiempo, por descuidos, irresponsabilidades o dificultades, ya no está en capacidad de pagar su deuda. Entonces, para no verse perjudicados, los prestamistas, el FMI, el Banco Mundial y el industrial local presionan al gobierno ecuatoriano para que asuma esa deuda en dólares. El gobierno de Hurtado acepta hacerse cargo de las deudas en dólares y establece que en adelante los deudores le pagarían al Estado en sucres que cada día valían menos. De esta manera se calcula que las pérdidas para el Estado fueron de aproximadamente 4.462 millones de dólares. Juro ante Dios y ante la patria que jamás os traicionaré. Febres Cordero hizo una segunda securitización. Él, que decía combatir tanto y criticaba tanto a Hurtado, en la práctica debe haber estado aplaudiéndolo. Se dan muchas renegociaciones de la deuda, 3 o 4 renegociaciones. Cada año hay una renegociación y esas renegociaciones efectivamente son totalmente negativas para el país. Los securitizados tuvieron más beneficios que los que les dio Osvaldo Hurtado, porque se les extendió el plazo para pagar la deuda por 7 años, se les congeló la tasa de interés a valores insignificantes frente a las tasas vigentes en el mercado de la época, ¿no? El Ecuador manejaba la riqueza petrolera. Prácticamente el 80% de la riqueza petrolera la manejaba el Estado. Desde Febres Cordero en adelante hay una caída impresionante del manejo estatal, a tal punto que para 2006 el Estado maneja el 20% del negocio petrolero y las empresas petroleras el 80% del negocio petrolero. ¡Viva el Ecuador! ¡Viva la presidencia de Cinco Durán Ballén! Y como parte de la privatización de lo público, este gobierno llevó adelante una ley que fue aprobada por el Congreso de ese entonces, que se denominó Ley General de Instituciones del Sistema Financiero. Esta ley abría la posibilidad para que cualquier actor financiero cree un banco, redujo los requisitos para crear un banco y además redujo las formas de regular y controlar el movimiento bancario. Para 1995, una vez que se aprobó esta ley, tuvimos alrededor de 100 bancos, entre 100 bancos y sociedades financieras en apenas un año. Y con esta ley, en el gobierno de Sixto Durán Ballén, se crea el concepto de banca múltiple. Los banqueros no solamente pueden hacer créditos, préstamos, cobrarlos, sino que pueden hacer otras actividades. Y con una facultad adicional, podían hacer créditos también vinculados a las empresas que tenían los mismos bancos. Los créditos vinculados son préstamos que los bancos hacían a sus propios accionistas o círculos de amigos con muy bajos intereses, con plazos muy cómodos y sin las garantías necesarias.
De esta manera, los banqueros y sus amigos adquirían más negocios, compraban poder a través de las radios, periódicos, revistas, canales de televisión. Existen claras evidencias de que estos créditos se hacían a empresas fantasmas, creadas con el único interés de poder captar recursos y desaparecer. En esos años, la oligarquía se llenó los bolsillos con el dinero de los ecuatorianos. Y los bancos empezaron a competir desde lo simbólico y empezaron a disfrazarse como boutiques. Empezaron a convertirse en verdaderos templos. Tú ibas a bancos y encontrabas el hall con mármol, con plantas, con cuadros, y eso te generaba una sensación de que estabas entrando a un templo, ¿no? Y la gente entraba a un templo y consideraba que, como todo templo, es sagrado, y lo sagrado no cambia en el transcurso del tiempo. Pero tú no veías quiénes estaban detrás de los bancos y tampoco veías que detrás de los bancos estaban los partidos políticos. Hablando desde la economía política, significaba por otra parte un intenso proceso de negociaciones con los partidos políticos que aprobaban las leyes, con los grupos de poder que auspiciaban y apoyaban al gobierno, con las élites empresariales del país en general y obviamente con el sistema financiero. El sistema financiero estaba muy cómodo con el gobierno, es lógico, eran compatibles los intereses y de hecho cuadros importantísimos de la banca privada estaban en el gobierno o estaban colaborando activamente en el gobierno. No te olvides que ahí quiebra el Banco Continental de los famosos hermanos Ortega. El Banco Continental pasa a manos del Banco Central, prácticamente digamos el banco quiebra y el Estado a través del Banco Central sale y salva ese banco a un costo de más o menos $150 millones. Bucaram llega al poder y se encuentra con algo que tiene que enfrentar. Ya venía asomando de alguna manera una crisis bancaria. El volátil gobierno del abogado Abdalá Bucaram nada hizo para cambiar el curso de la crisis. Comenzó a asesorarse con expertos neoliberales argentinos buscando la posibilidad de realizar una convertibilidad monetaria, es decir, equiparar la moneda nacional, el sucre, con el dólar. Pero su desatino político y su abierta amoralidad exasperaron a los ecuatorianos que le echaron del poder a los 179 días de haberse posesionado. Luego del derrocamiento de Abdalá Bucaram, Fabián Alarcón, presidente del Congreso en ese momento, es elegido por este como presidente de la República, en una componenda que dejó fuera a la vicepresidenta Rosalía Arteaga, a quien le correspondía la sucesión. Su gobierno de 1 año y medio solo atina a devolver favores indiscriminadamente con la chequera del Estado. Maguad inicia su gobierno con el objetivo primordial de cerrar el conflicto fronterizo con el Perú y deja totalmente de lado la agenda económica. Los favores de campaña se evidencian en la conformación de su equipo de trabajo. El gerente del Banco del Progreso, cuando fue tomado preso, dijo que había aportado a la campaña de Yamil Maguad algo más de 3 millones de dólares. Eso lo vincula, ¿no es cierto?, con los intereses del banco. El gabinete de Yamil Maguad mostraba una fuerte cercanía con el poder financiero del país, que había hecho generosas contribuciones para su campaña electoral. Así, importantes banqueros ocuparon destacados puestos del gobierno. Guillermo Lasso del Banco de Guayaquil fue nombrado gobernador del Guayas y luego superministro de Economía. Álvaro Guerrero del Banco La Previsora fue designado presidente del CONAM, entidad encargada de las privatizaciones de las empresas y bienes estatales. Jorge Egas Peña, ministro de Febres Cordero y vinculado con el sector financiero guayaquileño, fue nombrado superintendente de bancos. Ana Lucía Armijos fue designada sucesivamente ministra de Gobierno, ministra de Finanzas, embajadora en España y presidenta de la Junta Monetaria. Carlos Larriategui, secretario del gobierno de Durán Ballén, fue también presidente de la Asociación de Bancos Privados y ministro de Desarrollo Social en 1999. Televistazo. Se ha comentado, por ejemplo, que se aproxima una medida peligrosa e injusta, la congelación de depósitos de ahorro y a plazo fijo en cantidades o en límites aún no conocidos. Peligroso e injusto, ¿por qué?
porque una medida de este tipo solo es aplicable en un caso de guerra, cuando el Estado ha perdido todos sus recursos. Para abrir los bancos se anunció que se procedía a incautar los ahorros y los depósitos a todo el mundo. Es decir, todo quedaba congelado. Las personas que habían vendido su renuncia para comprar pólizas de acumulación se encuentran sin dinero y sin trabajo. El año más grave de la crisis, el año más fuerte, donde la gente estaba vendiendo sus departamentos, donde muchos hogares de clase media estaban con problemas de alimentación, es decir, no tenían que comer. O sea, literalmente, ese año los bancos no declararon pérdidas. Ningún banco declaró pérdidas. Y los bancos que sobrevivieron declararon utilidades ese año. Y aquí se da otro proceso grave. Existieron sectores con un manejo privilegiado de la información que sacaron los dineros. Y hubieron personas, instituciones y sobre todo sector financiero que manejaron esa información privilegiada con el fin de perjudicarle al Estado ecuatoriano y a sus ciudadanos, porque fue un perjuicio colectivo. El año 98-99 sobre todo es un año trágico, porque ahí es el crack financiero. De los 42 bancos que habían a inicios de la crisis quedan 22. 20 bancos quiebran más o menos. Estos 20 bancos que quiebran representaban más o menos de 60-65% del sistema. El 9 de enero, Yamil Maguad, como último recurso para no ser derrocado, decidió dolarizar la economía nacional en una paridad de 25.000 sucres por dólar. Así perdimos nuestra moneda. Esta medida benefició nuevamente a los banqueros, exportadores, industriales y grandes grupos económicos que la respaldaron. Pocos días antes de que el Maguad decretara la dolarización, en una reunión que tuvimos en la Presidencia de la República con el directorio del Banco Central, Maguad dijo que dolarizar sería un suicidio, como saltar del último piso del Empire State. Eso era un día martes. El día domingo siguiente, Maguad decretó la dolarización. ¿Quiénes eran los sectores que empujaban por la dolarización? Aquellos que querían enjuagar sus deudas en sucres. Habían contratado deudas cuando el dólar estaba a 5.000 y querían pagar esas deudas con dólares de 25.000, o sea, la quinta parte. Cuando pasamos a la dolarización, ponemos el contador a cero en la economía, y el momento en que ponemos el contador a cero en la economía, ponemos el contador a cero en todo el salvataje bancario. Porque una cosa es que los bancos devuelvan sucres y otra cosa es que devuelvan dólares. De esta manera, las deudas contraídas en sucres se diluyeron en la quinta parte, pero también se diluyeron los ahorros de los ecuatorianos. Veamos un ejemplo. Si un empresario antes de la crisis contrajo una deuda de 10 millones de sucres, equivalente en ese momento a $2.000, terminó pagando, luego de la dolarización, solamente $400, es decir, 5 veces menos. Similar a lo que el otro demócrata cristiano Osvaldo Hurtado y el social cristiano Febres Cordero habían hecho al sucretizar las deudas privadas en los años 80. De igual manera, un cuentaahorrista que antes de la crisis tenía depósitos por 5 millones de sucres, equivalentes a $1.000 en ese momento, recibió luego de la dolarización solamente $200, es decir, la quinta parte del total de sus ahorros iniciales. Eso liquida la moneda nacional. La liquida totalmente porque el salario mínimo vital, por ejemplo, costaba 100.000 sucres, ese era el precio del salario mínimo real el año 1999. Cuando pasamos a la dolarización, pasó a valer $4. El 21 de enero del 2000,
Maguad fue derrocado por una movilización popular en la que participaron mayoritariamente organizaciones indígenas. Al día siguiente, el vicepresidente Gustavo Noboa asumió el poder y ratificó la dolarización. La crisis de 1999 dejó un país demolido, con instituciones desmanteladas. Además, generó una crisis política profunda y dejó a los ecuatorianos sin esperanza en el futuro. Aquí la crisis fue el equivalente de una guerra civil, de un tsunami, de un terremoto. Provocó el éxodo de cerca de 2 millones de ecuatorianos en 4 años. La protesta es una forma de acción colectiva que se da en acto, que se da de modo visible, pero el éxodo también es una señal de un malestar, de una disconformidad, de una imposibilidad, ¿no? Es decir, aquí no puedo desarrollar mi proyecto de vida. La dolarización le debe mucho al migrante, porque el migrante fue el que apuntaló las primeras bases de la dolarización entre el 2000 y el 2004. Y muchos ecuatorianos fueron a Europa, España, Italia, etcétera, y empezaron a enviar remesas. De 1999 al año 2010, es decir, 11 años, el país recibió como remesas cerca de 23.000 millones de dólares. Ese fue, si tú quieres, el salvataje, la boya que la lanzó el mismo pueblo. O sea, la misma sociedad se puso la dolarización al hombro. Como consecuencia de la crisis, se produjo en el Ecuador una estampida migratoria sin precedentes. Si en 1990 emigraron 23.000 ciudadanos, en 1998 fueron 41.000 quienes dejaron el país. En 1999, 91.000 migraron. En el 2000, 176.000 ciudadanos salieron del país. Cifra récord en la historia del Ecuador. Los ecuatorianos abandonaron el país en busca de mejores condiciones de vida para ellos y sus familias.